charlar, pensar, reflexionar en la mañana de hoy. No quiero escapar a esta fecha, que hoy es miércoles 3 de abril, pero ayer fue 2 de abril. Siendo 2 de abril, fue el día del veterano de Malvinas, ¿no? Del caído y veterano de Malvinas. Una fecha reflexiva donde hubo un acto oficial, cadena nacional del presidente de la Nación, ayer en la ciudad de Buenos Aires. Primer, tal vez, acto disruptivo relacionado con la fecha. Como ya nos tiene acostumbrado el presidente, ¿no? Es un presidente disruptivo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, tal vez uno debería pensar que los eventos deben realizarse en los lugares donde son respectivos. En este caso, la ciudad de Buenos Aires no es la capital de las Islas Malvinas, de nuestra provincia, si querés, de las Islas Malvinas, o sea, Tierra del Fuego, y las islas del Atlántico Sur, ¿no? Islas Malvinas, Orcadas, Sándwich del Sur y el territorio antártico. La capital es la ciudad de Ushuaia, por si alguno no lo sabe. Uno debería pensar que el presidente debería haberse movilizado hacia Ushuaia para realizar allí una cuestión de territorio, de soberanía simbólica, claro está, relacionado con el 2 de abril. ¿Lo han hecho todos los presidentes? No, pero bueno, hubiese sido un buen gesto para llevarlo adelante. Sin embargo, se decidió hacerlo en la ciudad de Buenos Aires, junto al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, un acto tal vez formal de los que se tenían acostumbrado tiempo atrás, no de los últimos, que tal vez siempre han sido un poco más descontracturados. Se evitó también para este año hacer un desfile de estos cívico-militar. ¿Por qué? Porque se dice que no había dinero para hacer un desfile cívico-militar y tal vez por eso es que el presidente no viajó hacia Tierra del Fuego, evitando de alguna manera una situación de mayor dispendio económico. No lo sé, pero se hizo en la ciudad de Buenos Aires. Respecto a esto, el presidente tuvo palabras alegóricas y habló de las Fuerzas Armadas o del nuevo rol de las Fuerzas Armadas, hablando de un proceso de reconciliación. Tratar de reconciliar a la sociedad con las Fuerzas Armadas. ¿Qué quiere decir reconciliar? Es volver a las amistades o a atraer y acordar los ánimos desunidos. Esto es según el diccionario. Y yo me pregunto si vos podés reconciliar cierta memoria colectiva de la Argentina y si eso no es un proceso y un paso histórico que creo que se ha venido dando en este último tiempo. Para poder reconciliar a las Fuerzas Armadas con la sociedad argentina no se ha podido dar de un día para otro. Es decir, primero hubo un juicio a las juntas, hubo leyes de obediencia debida, punto final, hubo luchas de familiares y de la sociedad argentina para recuperar la memoria frente a lo que habían sido las torturas, las vejaciones, los tormentos, los vuelos de la muerte. Es decir, todo eso pasó. Hubo un Alfonsín tratando de evitar un golpe militar en la famosa Semana de Pascua. Hubo un Menem tratando de sacarle dinero a las Fuerzas Armadas para que no se armaran y de alguna manera no darles fuerza y poder que pudiera llevar a un nuevo golpe militar. Eso es parte de nuestra historia. Hubo un Néstor Kirchner bajando el cuadro de Videla de lugares donde se produce el ejercicio de la ESMA puntualmente, donde está hoy la Casa de la Memoria, donde también al lado está el Museo de Malvinas. Es decir, todo eso pasó en la Argentina. No se puede llegar de un día para otro a hablar de reconciliación sin entender el sufrimiento del otro. O al menos de lo que pasó en la última dictadura cívico-militar. Y me gustaría, digamos, que esto se entienda. Porque uno tiene que saber de qué lugar de la historia quiere estar. De qué lugar de la historia te quieren poner. Vos podés reconciliar, ¿qué cosa? Podés reconciliar situaciones que no te hayan herido en lo más íntimo de tu fuero interno. Cuando a vos te mataron a alguien y tiraron de un vuelo de la muerte a tu hijo, a tu mamá, a tu hermano, es difícil hablar de reconciliación. Con esto no estoy diciendo que no debiera existir el perdón
inclusive hasta desde un punto de vista, si querés, religioso o cristiano. Pero de ahí a reconciliar, es decir, a sentarte a la mesa, porque esta es la definición, porque tal vez te lo vuelvo a leer, volver a las amistades o atraer y acordar los ánimos desunidos. Yo no sé si vos te podés sentar a la mesa volviendo a la amistad con el total de la sociedad, entendiendo lo que pasó. Es difícil, digamos, hablar de esta palabra reconciliación, sobre todo para la gente que lo vivió en carne propia. Y si no lo vivió en carne propia, como es mi caso, digamos, yo no tuve ningún familiar desaparecido, entiendo que tengo que ser empático con la persona que le pasó eso. Y es parte del proceso de construcción natural de los 40 años de nuestra historia. Entonces, ¿cómo yo voy a hablar de reconciliación? En todo caso, podés hablar de perdón, pero no de reconciliación. Y reconciliación mucho menos con los genocidas de esa época. Distintos son hoy las Fuerzas Armadas, que también tuvieron un proceso de depuración natural después de 40 años. Pero estoy seguro que vos te sentás a hablar con mucha gente que está dentro de las fuerzas. No digo que piensen iguales, pero tienen una línea de pensamiento, no te digo igual, pero tal vez acorde con algunos lineamientos de los que se vivían. Entonces, por eso digo, yo diría, a tener cuidado, a tener atención, las cosas no se pueden imponer, a esto voy, que nadie te puede imponer lo que vos tenés que pensar. En todo caso tenés que vivirlo, en todo caso tenés que meditarlo, en todo caso las Fuerzas Armadas han hecho, y esto también hay que decirlo, un proceso natural de tratar de reconciliarse con la sociedad. Y bueno, hay que seguir por ese camino. Hay que seguir por ese camino de que ellos demuestren que no son lo mismo que hace 40 años. Porque en todo caso fueron las Fuerzas Armadas los que llevaron a la sociedad a que dijera hay un nunca más o queremos un nunca más. Entonces, a partir de eso, un 2 de abril pasó lo que mucha gente no quería, una locura de un dictador como fue Galtieri, tratando de salvarse de lo que sabía que se le venía, es decir, la caída del gobierno, y mientras 2 días antes, el viernes, la CGT había llamado a una movilización multitudinaria en la Plaza de Mayo y en diferentes lugares en contra del gobierno militar, al otro día la sociedad se olvidó y salieron a vitorear a Galtieri con las banderas argentinas porque habíamos recuperado territorialmente Malvinas. Entonces nos olvidamos de parte de esa historia y hay que decirla y hay que contarla. Las Malvinas, yo siempre lo digo, y aquel que no lo sepa, vaya a buscar mis editoriales desde siempre, porque no solamente lo hago un 2 de abril, fueron, son y serán argentinas. No me lo tiene que venir a decir ningún presidente. Está en nuestra Constitución Nacional, está en nuestra Carta Magna, como cláusulas transitorias. Fueron, son y serán argentinas, no solamente desde lo discursivo y desde lo dialéctico, desde lo jurídico, desde lo geográfico y desde lo histórico. Hay argumentos que lo indican. Y creo que hoy es el momento de recordar a nuestros veteranos, a esos héroes que fueron llevados por la locura de una dictadura militar y fueron devueltos a nuestro territorio como fantasmas, en el medio de la noche, por la vergüenza que la dictadura tenía de una derrota militar, que claro está, no era culpa de los héroes y veteranos que habían ido a pelear, sino de los mandos de las Fuerzas Armadas, que desde el mismo momento en que tomaron el poder por asalto, nunca supieron cómo gestionar esta gran patria. Vinieron a matar y lo hicieron. Vinieron a depredar económica y socialmente y lo hicieron. Y esa es parte de nuestra historia. Y Malvinas, la guerra de Malvinas, fue un apartado más de esa nefasta última dictadura cívico-militar. Esto es El Arranque.
El Arranque fue declarado de interés para la comunicación social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porque hablamos con la verdad y llegamos a vos de la manera más auténtica. Gracias por elegirnos. El Arranque. Con Maxi Lecky por Radio Sónica, la radio más escuchada de Internet.